¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa, la última emisión de este programa especial, Foro Abierto 3.0, un programa de Sociedad 3.0 Multimedios que nos permitió llegar hasta sus dispositivos durante estas 8 semanas de transmisión. Hoy, como siempre, me acompañan mis amigos Alfredo Bielma Villanueva. Alfredo, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, amigos. Está también con nosotros Donato Flores Soto. Gracias, Donato. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches a todos. Y está también, querido amigo, Martín Quitano. Martín, buenas noches. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches, Alfredo. Donato, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas. Esta noche, por causas de fuerza mayor, no nos pudo acompañar el arquitecto Jorge Flores, pero donde ande, pues le mandamos un abrazo muy afectuoso. Y vamos a iniciar, como siempre, en este programa con los cortes que recién recibimos de lo que va en materia de la pandemia a nivel mundial, a nivel nacional y en Veracruz. Hace un rato, la Secretaría de Salud del país nos dijo que ya había en México 42,595 casos confirmados del COVID-19, 2,409 nuevos casos de casos confirmados de este virus. Hay ya en el país 4,477 muertos. Hay aún 10,057 casos activos y ha crecido notablemente el caso de casos sospechosos, a 26,746. 86,591 pruebas han resultado negativas y se han recuperado 28,475. Como siempre, quien lleva la punta en este desafortunado caso es la Ciudad de México. Y hoy se revela que hay un nuevo brote en Nuevo León, lo cual, pues evidentemente, pone en situación de alerta máxima a dicho país, a dicho estado. Perdón, ando muy fallón. Les voy a dar los números también de los casos de COVID a nivel mundial en este 14 de mayo del 2020. Hay confirmados 4,434,590 personas contagiadas, de las cuales se han recuperado 1,583,929, y a nivel mundial, los Estados Unidos marcan la pauta con 301,937 casos de funciones. Es verdaderamente una tragedia lo que vive el mundo entero, pero con Estados Unidos parece que se ha cebado. Ya el segundo lugar a nivel mundial es Rusia, con 252,245 casos, Reino Unido con 233,151, España con 229,540 casos confirmados, Italia 223,096, Brasil, que está creciendo también notablemente el casos de confirmados, ya llega a 202,918, y Alemania con 174,975 casos. En Veracruz, de verdad que también ya está creciendo tremendamente el tema de los confirmados.
tenemos datos aquí muy fresquecitos del día de hoy, que hay 160,666 casos confirmados ya en el estado de Veracruz, 2,349 casos han sido negativos, ya hay 644 casos sospechosos y llegamos a la cifra de 197 defunciones en el estado de Veracruz. 999 personas se han recuperado del COVID y hay 514 personas o casos activos de este virus. En cuanto al género de los casos confirmados del COVID, tenemos que las mujeres son el 36,61% y que los hombres el 63,39% y que las edades varían desde los 5 años hasta los 86. En un solo día, Veracruz se incrementaron en 90 casos, hace un par de días fueron 140, y esto abre un panorama de lo cual ayer el presidente en su mañanera dio a conocer, por supuesto, las estrategias que va a seguir el país o su gobierno para lo que ellos llaman la nueva normalidad. Es decir, están previendo, muchos dicen que a partir de las presiones del gobierno de Estados Unidos con respecto a ciertas fábricas que son cadenas productivas que existen en nuestro país y que el Consejo General de Salud, el órgano máximo que rige en casos de emergencia de salud pública, ya había dado a conocer una noche antes con respecto a las industrias que con cuidado se van a facturar a partir del próximo lunes 18 de mayo. Hablado de la construcción, de la industria automotriz y de un par de sectores más. La nueva normalidad es el caso con el cual entramos en este programa de Foro Abierto 3.0, la estrategia de reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas del país, que el presidente en su mañanera de hoy fue muy explícito, que está a criterio de los gobernadores, porque hemos notado que durante los últimos días, declaraciones de gobernadores del país, cuando menos 9 gobernadores, dicen que ellos, aparte que no están de acuerdo con la estrategia del gobierno federal, van a pautar su propia reanudación de actividades. Esta nueva normalidad brinda, según el gobierno federal, claridad, seguridad y certidumbre para la población, especialmente para los trabajadores, las empresas, así como los gobiernos estatales y municipales. Habla de 3 etapas, que empiezan a partir de este lunes, a lo que llaman casualmente los municipios de la esperanza. Uno no quisiera pensar mal, pero si recordamos el logo de Morena durante la campaña, que la esperanza de México, pues da mucho que hablar con este nombrecito, municipios de la esperanza, que se supone que son los municipios que están libres del COVID y que sus municipios aledaños también lo están. La segunda etapa es la preparación para la reapertura general, que va a ser del 18 al 31 de mayo. Se refiere a empezar a medir las condiciones de seguridad y preparar todas las empresas para que le brinden a sus trabajadores la mayor seguridad posible en cuanto a sanidad. Y la tercera etapa, que va a empezar a partir del 1 de junio, que es a partir de semáforos por regiones. Este es el primer tema con el cual vamos a conversar con nuestros amigos analistas y empezamos como siempre con el maestro Alfredo Bielma Villanueva. Alfredo, la nueva normalidad. La nueva normalidad, dijo el presidente de la República, que se reduce a una serie de puntos que no son sino recomendaciones, porque no tienen ningún valor vinculatorio, como lo expresó ayer mismo el presidente de la
República, pero este es en atención sobre todo a lo que previamente habían dicho a la secretaria de Gobernación, al secretario de Salud, al secretario de Educación, un número bastante amplio de gobernadores, en el sentido de que ellos pues no ajustaban el calendario o la agenda sanitaria de sus entidades a lo que decía el gobierno federal. En pocas palabras, tienen cada uno sus propios datos que no corresponden con el que tiene el señor Gattelli, que nos receta todas las mañanas y todas las tardes. Esto nos da una idea de que no ha habido una auténtica empatía entre lo que ha venido haciendo el gobierno de la República y que ha desplazado, por cierto, a este comité de sanidad que constitucionalmente se erige en tiempos de crisis sanitaria. Realmente poco ha aparecido, claro, el presidente de la República lo preside, es la autoridad máxima en este sentido, pero vemos la ausencia de un secretario de salud que no aparece por ningún lado y delega todo en el vocero. Un vocero que da información muy confusa, muy incierta, y ya lo vemos, no se corresponde con la de los gobiernos de las entidades como Puebla, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Guanajuato, etcétera, que expresaron a la secretaria de Gobernación, insisto, en que ellos pues no tienen una correspondencia con esa agenda que se planteó en el sentido de la reapertura de las actividades. Por supuesto, se trata aquí de empezar con algunas empresas que se corresponden en la cadena productiva con otras de los Estados Unidos y Canadá. Pero incluso Canadá ya avisó que ellos tienen también una agenda diferente, porque no pretenden levantar la reclusión social para allá. Es decir, estamos cada país bordando en sus respectivos programas. Y por supuesto, el gobierno de México está actuando por una presión fuerte que le ejerce el presidente de los Estados Unidos. Y entonces, bueno, en esa lógica es que se está operando. Yo dudo mucho que este planteamiento que ayer nos hicieron en las agendas hasta desembocar en el famoso semáforo vaya a realizarse en la práctica. Es muy complicado porque ha habido, insisto, información errática, muy confusa, muy incierta, provocada, por supuesto, porque primero, que el tapabocas no funciona. Segundo, que las pruebas no sirven. Cuando en Estados Unidos se están practicando 100,000 pruebas al día, acá no hacemos ni 1,000. Entonces, bueno, pues este es el resultado de ese tipo de confusiones. Muy bien, Alfredo. Y Donato, Sí. fíjate que lo que se ve venir, y muchos columnistas de nivel nacional decían hoy en sus columnas, que esta nueva etapa, como lo dice Alfredo, genera muchas dudas a nivel nacional y que ya hay una manifestación clara de varios gobernadores que no consideran que sea la mejor estrategia para regresar a la normalidad. Y ellos mismos están definiendo la agenda de la reanudación de actividades en sus propios estados. Tú desde esta perspectiva, ¿cómo ves el tema de la nueva normalidad y de su estrategia, Donato? Pues mira, yo la propuesta hecha por el gobierno de López Obrador para regresar a la normalidad, pues la veo en una situación, en un ambiente pues muy tenso o muy dificultoso o con diferentes aristas en el asunto. Vamos a regresar a la normalidad porque esto va a comenzar a la nueva normalidad, como le llaman. Pues vamos a comenzar en los próximos días y bueno, no hay un monitoreo exacto, no sabemos
modelo Centinela, qué es lo que, en qué terminó, qué está haciendo, o ya concluyó su etapa, o qué. No, como dice Alfredo, las pruebas, somos el único país que la cantidad de pruebas pues son menores o de las más menores en todo el planeta. Y bueno, y es una forma de ir midiendo pues los riesgos y los posibles problemas que pudiera tener la extensión de la pandemia en varias regiones del país. Vamos sin eso. Y el asunto es de que incluso pues las cuestiones tecnológicas que se pusieron al orden del día ahora con las famosas redes sociales o con internet, que países pues con menos desarrollo o desarrollo semejante al nuestro, pues el uso de la tecnología está en su apogeo, porque también es utilizado como una forma de monitoreo y de incluso de hacer pruebas a través de los teléfonos, porque esos países como Corea y otros la están aplicando con un éxito importante. Bueno, vamos en una situación de ese tipo, se va con un empresariado que estás peleado con ellos, no lo recibiste, le rechazaste sus propuestas, y bueno, son los que tienen también el problema ahí de las zonas en donde ellos donde están sus empresas y cómo se van a incorporar sus trabajadores en esta nueva normalidad, con un presidente que nunca, no tan solo ya las propuestas que les hicieron sobre política económica, sino que la rechazó, sino que incluso en conjunto con estas medidas de entrada a la nueva normalidad, pues no sé qué van a hacer con los empresarios si no están, si no coordinan. Van con una situación de pleitos, roces y reclamos de algunos gobernadores o de varios gobernadores. Muchos guardan silencio, pero no están de acuerdo con muchas de las medidas que ha tomado el gobierno de López Obrador, y han sido soterrados su reclamo, y otros lo han manifestado abiertamente, lo han hecho públicamente, y bueno, se va a una situación de ese tipo. Se va a un ambiente en donde se han perdido cerca de 600,000 o 700,000 empleos, según el Seguro Social. Los empleos faltan los empleos que se han perdido por la cuestión de la informalidad, que en nuestro país es muy alta. Es decir, ese es el panorama donde se está enfrentando el regreso a esta nueva normalidad. Ese es el ambiente, y más a mí me preocupa la atención de que el presidente diga que, bueno, este programa es optativo, el que lo quiera agarrar, lo quiere. Uno dice, bueno, ¿de qué se trata? O sea, ¿de qué se orienta o cómo se orienta una situación? O sea, yo veo que recurrir a esta nueva normalidad, pues no se va en las mejores condiciones, pero también creo que mantenerse encerrado, mantenerse como estaban en las situaciones que estamos viviendo, pues eso tendría que irse modificando de una manera paulatina. Muy bien, Donato. Martín Quitano, dos temas destacan sobre este regreso a la nueva normalidad y sus estrategias. Primero, por supuesto, el tema de la fase crítica de la curva del COVID, que en teoría estamos en esa etapa, y que durará alrededor de un par de semanas, y después dicen las autoridades sanitarias, empezará a disminuir en varias regiones del país. El país es diverso. Hay muchas zonas donde Veracruz, por supuesto, que vamos atrás de este pico como 2 o 3 semanas. Y entonces el problema de la salud pública es un tema que se tiene que cuidar mucho en esta reanudación paulatina de actividades, pero también el tema económico, Martín. El tema económico que a todos nos preocupa, que implica, por supuesto, el regreso a las actividades productivas, a la generación de riqueza, porque el país está seguramente condenado a tener una recesión muy fuerte durante el presente año. Entonces, ¿es necesaria para ti este planteamiento, esta estrategia?
se requiere ya iniciar actividades, no hay riesgos de brotes como el que hoy se denuncia en Nuevo León. ¿Cómo ves el tema, Martín? Sí, muy preocupante, vamos, nos anuncian la nueva normalidad para dar los primeros pasos el próximo lunes, 18 creo es, y bueno, pues efectivamente con datos muy alarmantes. Quiero comentarle a quienes nos ven y nos escuchan, y obviamente a mis compañeros del panel, incluyéndote, mi querido Carlos, que hoy tuvimos 2.400 nuevos casos. No sé si lo dijiste, pero lo repito por la preocupación. Es creo que el día con mayor número de contagios de todos los días que tenemos en este proceso del COVID-19. Y tenemos otro dato que a mí me llama muchísimo la atención. Crecimos en cerca de 100 muertos que no están confirmados como COVID. Pasamos de 330 a 420 muertes sospechosas. Si esto lo pudiéramos ubicar en el COVID, que todavía no está confirmado, es una muerte sospechosa, tendríamos casi 5,000 muertes ya confirmadas, ¿no? O sea, datos difíciles de asumir como que nos dan el mejor piso para entrar a esta nueva normalidad que, como coincido con Alfredo, no se ve empatía y yo diría se ve muy poca coordinación. En nuestro caso, como Veracruz, entenderíamos que hay una línea de mando establecida por el corte de partido que gobierna en ambos casos, tanto en la federación como en el estado. Pero este llamado del presidente a que cada quien, dependiendo de sus características, tome las decisiones responsablemente, pareciera que no deriva de una lógica de apertura y sí de una lógica de confronta que se dio frente a los primeros escarceos que se daban en los anuncios hacia esta nueva normalidad. Gobernadores que dieron señales de alerta porque no estaban dadas las condiciones para entrar como lo quería plantear en su primer momento el gobierno federal. Entonces, pasamos de una discusión donde se suponía que tenía que tener el primer nivel de control de las formas de cómo íbamos a atacar a la pandemia a nivel central, a diluirlo a nivel de que cada uno de los gobiernos, llámese gobiernos estatales e incluso también tendríamos que estar pensando en los gobiernos locales, municipales, y de allí todo lo que nos pudiera dar a entender la posibilidad de que cada quien asuma las responsabilidades como sea, y que hemos visto ya de facto incluso a grupos de la delincuencia organizada tomando decisiones para toques verdaderos de queda en algunas comunidades, lo cual preocupa todavía más, pues que hay una falta de coordinación que no sabemos bien a bien si nos va a dar los elementos suficientes para tener las mejores condiciones. Sin duda, Carlos, nos pusiste una buena pelota en la mesa. La salud, la economía se tienen que atender de manera puntual y con las mejores medidas. En términos y en relación a la salud, creo que hemos quedado rezagados, muy rebasados por una dinámica social que, aunque se diga que sí ha atendido los llamados al quédate en casa o a tomar las previsiones suficientes, esto no ha sido así del todo, ¿no? Lo vimos en Jalapa apenas hace unos días, están cerrando el centro, pero hasta hace 8 o 10 días estaba el centro lleno, incluso con vendedores ambulantes puestos en todo el centro histórico. Y creo que en este sentido ha faltado una apuesta de los gobiernos, una responsabilidad absoluta de los gobiernos para buscar las mejores medidas y atenuar el impacto de la salud. Muy bien, sin duda este tema dará de mucho que hablar durante los próximos días porque hay ciertas dudas con respecto al éxito de este proceso de reanudación de actividades sociales, educativas y económicas en el país, pero asimismo, y en este contexto, Veracruz va un poco más atrás en este proceso de contagios que tienen ya en algunos lugares del país, como la Ciudad de México, Baja California y algunos otros. La curva en Veracruz, ayer lo señalaba el gobernador, Cuitlava García Jiménez, va
desfasada de algunos otros sitios, en alrededor de 2 o 3 semanas. Y él hablaba que en virtud de esto y de que mañana es el Día del Maestro, pues algunos centros históricos continuarán cerrados, aunque ahora sí se va a permitir la venta de bebidas alcohólicas. Hablaba de Jalapa, de Veracruz, de Poza Rica, de Coatzacoalcos, de Minatitlán, de Córdoba y algún otro municipio. Esto quiere decir, en términos reales, Alfredo y Elmar, que Veracruz va a tardar aún más en este proceso de reanudación de actividades. Hoy señalaba el gobernador que el ciclo lectivo en el estado de Veracruz no se iba a perder, dando a entender de que por este retraso en la curva de Veracruz, en la curva de contagios en Veracruz, pues lo más probable, digo, lo daba a entender, o así le dimos la lectura a mucha gente que estamos dedicadas precisamente a este sector, el sector educativo, de que sí va a terminar en línea este ciclo escolar. Veracruz, pues, vamos retrasados 2 o 3 semanas, y lo que se ve, la reanudación de actividades, tal vez sea un poco más tardado que este anuncio que hace el presidente el día de ayer, Alfredo. ¿Cómo ves el tema en nuestro estado? Sí, primero está, sí, obviamente van en desfase. Son picos regionales, como lo dijo el doctor Gatell, pero también, entre otros puntos, estos que comentabas, es que no se ponen de acuerdo. El gobernador dijo que no iba a haber ley seca a propósito de los festejos del Día del Maestro. Sin embargo, hoy el presidente municipal de Jalapa, y está en todo su derecho, por supuesto, dictó medidas en el sentido de que a partir de mañana temprano se deje de vender bebida alcohólica en centros comerciales y en restaurantes. Entonces, pareciera que no se ponen de acuerdo, que no hay una coordinación precisa cual debiera ser en momentos tan críticos como los que atraviesa Veracruz y todo México. Y en lo que respecta a ese desfase, es lógico porque así ha venido ocurriendo con diferentes entidades. Ha habido una sincronía, pareciera, entre lo que ocurre obviamente en la Ciudad de México y la zona metropolitana, que incluye buena parte del Estado de México, en Culiacán, en Baja California, en Cancún, en Villahermosa. Allí los picos fueron casi simultáneos. Habrá que ver cómo se va desarrollando subsecuentemente el proceso del contagio. Y en Veracruz, bueno, pues tan seria se ve la cosa que mandan a la presidenta del DIF nacional pues a organizar algo que ve, o desde allá se veía, y nosotros también, que no está organizado. Porque reducirse a dar informes acerca del avance de los contagios de 7 o de 6 a 7, 8 de la noche por parte del secretario de Salud, pues no es justamente lo que corresponde hacer en cuanto a prevenciones, a las acciones de prevención. No se ha hecho en Veracruz, ahora lo estamos haciendo. Fíjense cómo estamos tan desfasados en las acciones que hace un mes aproximadamente el secretario de gobierno le recomendaba o le exigía al alcalde de Veracruz que no impusiera medidas restrictivas como las que ya había tomado. Fue prudente el alcalde, no compró el pleito y solamente dijo que no sobraban las medidas de prevención. Bueno, pues todas esas medidas que se tomaron en Tamiagua, en Tecolutla, en Gutiérrez Zamora, en Huatusco, en Soconusco, en Veracruz y en muchísimos municipios más, ahora se están aplicando por parte del gobierno del estado, dando instrucciones sobre algo, pues más bien
mojando sobre algo que ya llovió. Es decir, ya lo han aplicado. Lo que sucede es que debieron haberse hecho acciones desde el gobierno del estado coordinados con los alcaldes de Veracruz. No hubo, que se haya sabido, una reunión siquiera regional entre personeros del gobierno, de la parte de salud del gobierno del estado, con los alcaldes veracruzanos. Y bueno, hasta cierto punto estamos pagando las consecuencias de esa imprevisión. Muy bien, Alfredo, gracias por tu opinión. Sin duda, este desfase que hubo en Veracruz y este desencuentro entre el secretario de gobierno con varios alcaldes, pues lo que generó es que ese mismo desfase que tiene el Estado con respecto al país, hay varios municipios que lo tienen en general, como por ejemplo con el puerto de Veracruz, que es el caso que es la ciudad, el municipio que más casos tiene de contagios de COVID-19. Este proceso de desfase de la curva de estos contagios en Veracruz va, por supuesto, a retardar la reanudación de las actividades a nivel estatal. ¿Cómo ves el tema, Donato? Pues mira, pues no es diferente al panorama nacional. Ahorita estaba yo reflexionando el dato de la información que dabas de los números en cuanto al número de fallecimientos, y van en México 4,477. Es el último dato que surgió a las 7 de la noche. En China, parece que el número de fallecimientos en la zona esta donde se detectó y comenzó el brote del virus, y en toda esta parte, fueron 4,600 o 4,700, no recuerdo exactamente. Eso quiere decir que el número de fallecimientos en México ya es equiparable al del China, con todas las repercusiones que eso significa. Es decir, tenemos menos contagios, pero va creciendo el número de fallecimientos, que eso es aquí lo que preocupa en términos concretos o objetivos. Pues no podemos estar viendo una situación de esa naturaleza, que nuestro sistema de salud está impactado, y que bueno, pues la atención a las personas que son contagiadas y que entran en una situación grave, pues pues están en una situación de casi una muerte por desgracia, segura. Entonces, en Veracruz, pues, como bien lo dice Alfredo, tuvo que venir una persona, la directora del DIF nacional, para que se estén tomando las últimas medidas que actualmente estamos conociendo. Las del 10 de mayo, el fin de semana del 10 de mayo, que también tomaron medidas en muchas ciudades, en muchos lugares del estado de Veracruz, incluido Jalapa, y nuevamente repiten la misma dinámica para este fin de semana, en donde el aislamiento total en los centros urbanos, pues se hace casi de manera obligatoria. Vimos las fotos, está la policía estatal, está de tránsito, están pues de una manera coercitiva, pues no puedes caminar, no puedes pasar por esos lugares. Situación que pues pienso yo desde que es un retraso, pero también me preocupa en las zonas conocidas como marginales o los barrios de las diferentes ciudades, porque cuando uno hace un breve recorrido por la ciudad y se mete uno, por ejemplo, en Jalapa, a la colonia El Porvenir, que está acá por atrás de Finanzas, para que se ubique un poco mejor, pues prácticamente la gente anda como sin nada. Uno que otro ciudadana anda con su cubrebocas, pero otros de plano transitan, hay comercios abiertos, saben que está el problema de la pandemia, pero las medidas ahí están totalmente relegadas. Incluso hay un
hay un tianguis ahí entre semana y tú lo vas a ver y ahí están vendiendo de todo y la gente no tomando las precauciones. Entonces preocupa que las medidas que se estén tomando en Veracruz todavía no son suficientes o no son tan tajantes como para que en verdad comiencen a mitigar este asunto de la pandemia. Muy bien, Donato. Pues en este contexto, Martín, las cosas no se ven fáciles en nuestro estado y vamos a tardar, sin duda alguna, unas semanas más en reanudar actividades sociales, educativas y económicas, como hoy lo decía el gobernador Cuitlagua García Jiménez. Esto, por supuesto que tendrá impactos en el Producto Interno del estado de Veracruz, en el desempleo que se genera. Por ahí salió un loco a decir que se habían perdido ya 200,000 empleos en el estado de Veracruz, sin la menor capacidad de reflexión al respecto, ¿no? Pero sin duda se van a perder muchísimos empleos, ya se están perdiendo muchos empleos en Veracruz, Martín. El impacto económico, por lo tanto, en nuestro estado, sin duda será severo. ¿Cómo ves el tema, amigo? Sí, efectivamente vamos a tener problemas más fuertes, más profundos de los que ya tenemos como entidad, donde nuestros rezagos desde el punto de vista económico son muy fuertes. Tenemos una muy importante cantidad de pobreza. Se plantea que esta se profundice mayormente y se incorporen nuevos pobres como en el resto del país, pero con la tendencia que tenemos como entidad que no ha destacado en términos de crecimiento y de distribución de los recursos que se puedan haber generado, pues sí tenemos problemas fuertes en términos de las relaciones económicas. Yo quisiera, en función de esto precisamente, y de los atrasos que tenemos como Estado con respecto a otras partes de la República, simplemente comentar que, Carlos, y quienes nos ven y nos escuchan, hubo 30 muertos al corte de las 13 horas de la Federación, 30 muertos más de ayer a ahora en Veracruz. Y una de las cuestiones de preocupación es que nosotros encabezamos una de las partes de salud de la comorbilidad que da oportunidad a que el virus nos dé más fuerte, nos pegue y nos mate. Somos un estado de hipertensos, que obviamente es más frágil en términos de salud para enfrentar al COVID-19. De los muertos, simplemente, de los muertos de Veracruz, el 46% son hipertensos, el 40% son diabéticos, el 31.47% es de obesidad y el 7.11% es de tabaquismo. Tenemos, por lo tanto, debilidades estructurales, tradicionales, fisiológicas, que más allá de nuestras culturas milenarias, por aquello de recordar el argumento de nuestra fortaleza cultural, de tradiciones, tenemos debilidades también, que están no basadas en esas viejas condiciones de nuestros pueblos originarios, sino del presente, de la cotidianidad de nuestra vida, de la que ahora estamos viviendo. Y en ese sentido, mi querido Carlos, hay un problema grave que se tendrá que enfrentar en mejores condiciones. Y voy a explicar por qué digo esto. Porque creo que, como comentaba Alfredo, yo sí coincido en que hay una debilidad en términos institucionales manifiesta, claramente reconocible por muchos en este estado y a nivel nacional. Tan es así que van a mandar o ya mandaron a una persona a tratar de ubicar las acciones institucionales de mejor manera. Creo que el gobernador Cuitlagua le puede caer como anillo al dedo, también nuevamente recuperar algunas ideas vertidas desde el centro, como oportunidad para hacer un buen ajuste, un checklist de las acciones en relación a la salud que no se han hecho y de aquellas que sí se han hecho, y valorar cuáles son las acciones que se tienen que tomar, no solamente para este momento que debe de ser prioritario, sino en términos de recuperación de una nueva estrategia administrativa e institucional. Y me refiero puntualmente al área de salud, que no solamente está quedando a deber en este momento, sino nos ha quedado a deber con otros problemas inmediatamente pasados que nos dieron al traste en términos sociales. Ahí está el dengue, donde tuvimos un crecimiento exponencial con respecto a los años pasados.
Y esto se deriva puntualmente de una impericia administrativa de un área específica del gobierno del Estado. Creo que, lo decía con sorna, lo del anillo al dedo, pero creo que es una oportunidad para esta valoración institucional que bien merece tener la sociedad veracruzana a partir de un gobernador que espero pueda recuperar la estatura institucional que como tal debe de tener para nuestra entidad. Muy bien, Martín. Con respecto a lo que decía Donato, que en la colonia Porvenir andaba la gente como si no pasara nada, una persona en nuestro auditorio, nuestra querida amiga Dora María Hernández Guevara, señala que tiene razón sobre ese comentario de la colonia Porvenir, pero que también en la calle de Ébano hay mucho movimiento. La calle de Ébano está en la colonia, está a un costado, no recuerdo el nombre, pero un costado de la Secretaría de Finanzas, sobre la avenida Ruiz Cortines. De verdad que en esa parte y en la parte de la colonia Revolución también se está viendo muchísimo movimiento comercial en Jalapa, al igual que en casi todas las zonas de la capital de los veracruzanos. En este contexto que señalábamos con respecto a la situación de la curva del COVID en Veracruz, en nuestro estado, pues surge este martes, se aprueba en el Congreso de Veracruz algunas reformas a la normatividad electoral que tienen que ver con el presupuesto de los partidos, las partidas presupuestales de los partidos políticos. Se ahorra, dicen, alrededor de 177 millones de pesos, porque las participaciones se reducen en alrededor del 50%. Así también se modifican los periodos de los alcaldes de Veracruz, que baja de 4 años actualmente a 3, y los diputados locales se pueden reelegir hasta en 4 ocasiones. Sin embargo, la nota más polémica de esta reforma tiene que ver con que la revocación de mandato, que ha sido una demanda del partido Morena y de la demanda de su líder, Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente, y que ya autorizó a nivel nacional el Congreso, ya está en la Constitución del país, pues aquí en Veracruz resulta que no está sujeta a consulta popular, es decir, que no se puede revocar mandato. Hoy le pregunta a algún reportero al gobernador y señala él que no estaba enterado de esta modificación a la ley electoral del estado de Veracruz. Por supuesto que esto despertó muchísimos comentarios, tanto en las redes sociales como entre analistas locales, señalando que pues no es más que una medida para resguardar, toda vez que el gobernador de Veracruz no tiene mucha aceptación, según muchas encuestas, entre los veracruzanos. Es un tema polémico que incluso algunos señalan con severidad que no eran los momentos para reformas electorales, sino para prestarle toda la atención y todos los esfuerzos y todos los recursos al tema del COVID-19. Alfredo, sin duda, una reforma electoral que va a ser cuestionada, que ya es cuestionada, y que seguramente se irá en una demanda de anticonstitucionalidad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo ves, Alfredo? Que sí, que se le dará reversa. Lo comenté la semana pasada. Tendrían que haber modificado la Constitución General de la República, en donde aparece la figura de revocación de mandato. Ninguna constitución, incluyendo las estatales, puede ir en contra de un precepto constitucional federal. Eso ya se vivió en el estado de Tabasco.
Se presentó una iniciativa parecida, hicieron por allí un proceso ante la Suprema Corte de Justicia y le dieron reversa. Creo yo que será el mismo camino esta reforma. Y ahora dice el gobernador Cuitlahua García que pues él no estaba enterado, es infantil. Pareciera que le está hablando a retrasados mentales, ¿no? Y que además él está dispuesto a someterse a la revocación del mandato. Pues sí, debía haberlo dicho al 11:45, no a las 12:15, o sea, así como no. Pero incluso allí refleja falta de experiencia política, porque quienes más o menos conocemos por razones de la edad, de cómo es esto, pues debiera cuidarse de una sola opinión. Esa es la única revocación de mandato que debiera cuidar, no la consulta popular, ¿no? Que sería aleatoria, ¿no? Y que además, según el estilo que se ha venido aplicando desde antes que fueran gobierno, pues a lo mejor pierde y dicen que fue fraude electoral. Pero creo yo que finalmente su preocupación debiera centrarse no en una consulta popular para revocación de mandato, sino en la opinión de un solo voto, que en Morena pues es el que cuenta y es el que contaría finalmente, ¿no? Vamos a ver en diciembre, en fin, sería especulativo entrarle a ese tema. Pero sí, es una reforma que siento yo que no va a prosperar. Algunos de sus puntos son muy débiles para sostenerse jurídicamente. Hay cierta jurisprudencia en contra que la va a echar abajo. Pero bueno, insisto, es una forma de aprovechar la mayoría en la Cámara y por supuesto, bueno, pues llevarse entre las patas a quienes en el Congreso se prestaron para completar la mayoría calificada, pero pues igual ese es otro tema de lo que también hemos hablado ya, no es la primera ocasión en que diputados de la oposición se comprometen con su partido y finalmente les son desleales. Esto es un asunto, insisto, que ya se vivió en el estado de Tabasco. Hubo un conflicto presentado ante la Suprema Corte de Justicia. Esta resolvió en echar para abajo la reforma y creo que va a seguir el mismo camino. Esto, insisto, como tú dices, no debía haberse presentado en esta época, pero bueno, forma parte también de la falta de operancia política. Gracias, Alfredo. Sin duda se están preparando, Donato, para el proceso electoral del 2021 y que inicia, y si es que no posponen ese inicio, este mes de septiembre. Ya estamos en mayo, faltan solamente 3 meses para que inicie un proceso electoral del 2021, donde se van a renovar el Congreso en su Cámara de Diputados, varias gobernaturas y a nivel estatal, por supuesto, las alcaldías y las diputaciones locales. Donato, tema polémico, sin duda, este de la reforma electoral, ¿no? Pues, Carlos, demasiado polémico. Ya uno revisando lo que aprobaron, pues el asunto de las prerrogativas no me quisiera meter, pero es un asunto que creo que puede irse para atrás en una cuestión de que metan un recurso de inconstitucionalidad. Y en la revocación de mandato, pues igual pasa, pero mira, lo más preocupante y lo que me llama la atención, y quiero llamar aquí la atención en verdad, es cómo es posible que supriman los consejos municipales electorales. Es decir, aquellos que organizan y preparan la elección a nivel municipal. Me disculpan, pero estos señores, parece los que hicieron la ley, fueron desde finanzas, porque
fueron los que salieron a defender esta iniciativa, y que supuestamente los diputados, con su risa cínica y torpe, dicen que van a ahorrarse y que van a 177 millones, y no saben, yo creo que nunca han participado en una elección, o si participaron no entienden cómo pueden estar ahí haciendo una modificación a una estructura básica que tiene que ver con las elecciones municipales. Revisen la historia de Veracruz, cuáles han sido las luchas municipales, los grados de violencia que ha habido en los municipios y los asuntos que ya habíamos superado y que nuevamente pueden correr el riesgo de que otra vez aparezcan. Esos señores van a generar una crisis política de grandes dimensiones. Imagínense cómo al desaparecer los consejos municipales, los consejeros electorales, que es la parte ciudadana que organiza la elección, pues desaparecen totalmente, los nombran como 1,300 consejeros electorales a nivel de ciudadanos. Este asunto, pues entonces dicen que los van a llevar a los consejos distritales. Yo nomás quiero imaginarme cómo van a llevar, voy a poner el ejemplo de un distrito, de las 19 casillas de Chinampa de Gordiza, estoy hablando del distrito 1 de Pánuco, las 39 de Usulhuama, incluso las propias de la cabecera, las 136 de Pánuco, las 65 de Pueblo Viejo, las 15 de Tamalín, las 23 de Tampico Alto, las 16 de Tantima, las 47 de Tempoal y las 28 de Ligo. ¿Cómo las van a trasladar a la cabecera distrital? ¿Qué personal van a designar para eso? Lo que supuestamente quieren ahorrarse, se les va a multiplicar y a triplicar el gasto sobre eso, y sobre todo que no va a haber certeza de la elección. No van a contar los comités municipales el voto de los ciudadanos a nivel municipal. Eso que antes se evitaba, se trasegaba y había muchos problemas, quema de consejos municipales, quemas de palacios municipales, marchas, protestas, todo eso, era a nivel municipal la parte más sensible del ciudadano sobre este asunto. Y sin embargo los señores pues tumban supuestamente esto. Si dejan pasar esta situación por X o Y circunstancia, se augura un conflicto de las dimensiones que no nos imaginamos, que no hemos vivido últimamente en Veracruz. Muy bien, Donato, qué buen apunte sobre el tema de los consejos municipales, que sin duda no le da certeza a un proceso electoral que ya viene. Muchos afirman en las redes que precisamente ese fue el objetivo con esta reforma. Martín, ¿cuál es tu opinión al respecto a las reformas que este martes autorizó el Congreso del Estado de Veracruz? Bueno, sí, sin duda es un tema muy complicado de entender por qué en este momento, más allá de que se justifique desde quienes tomaron la iniciativa para aprobarla, el que haya, por ejemplo, en el caso particular de la cuestión de las prerrogativas, recursos para establecer mejores procesos para la educación, para la salud, para los veracruzanos. En la referencia esta de la toma de posición como referentes auténticos y verdaderos del pueblo, toman estas decisiones, yo creo que de una forma tan sesgada que pudiera hasta parecerse ingenua, pero no lo es. Efectivamente, los cálculos tienen una repercusión no solamente en el manejo de los presupuestos, sino en la dimensión política como tal, en la operación política como tal. Si se reducen los presupuestos de los partidos, particularmente de los rivales, porque tienen menos cantidad de votos, las posibilidades del piso parejo que se supone podrían tener en estos momentos o medianamente se va diluyendo, se deconstruye la oportunidad que se ha dado en un marco democrático que ha costado muchísimo trabajo construir en nuestro país y que a la luz de una crisis de la democracia como tal y de sus resultados, muchos en la sociedad mexicana y en el mundo discuten qué tan importante es mantener a una clase política burocrática que no da los resultados esperados.
Y de allí deriva toda una discusión respecto a que los políticos no tienen por qué tener estos recursos. Cuando el tener un entramado institucional que garantice el ejercicio de la democracia para el acceso al poder ha generado condiciones de paz social y de estabilidad en el ejercicio de los gobiernos y en el traslado de los poderes mismos. Esto pareciera que se les olvida a este grupo de la izquierda que tanto abogó en su historia por la construcción de un modelo democrático solvente que estableciera las mejores condiciones para que los que tuvieran distintas posiciones, tuvieran el acceso al poder. Esto se olvidó, se cayó en el discurso barato, y voy a hacer aquí, ojalá y no se sientan incomodados algunos de los que nos ven y escuchan, el neoliberalismo más puro y duro, rancio, de quitarle el ejercicio y la voluntad y la importancia al ejercicio político, y en este caso a los valores democráticos de la participación, porque esa es la gran construcción de la verdad neoliberal, está precisamente en uno de sus apartados, garantizándose en la discusión de cómo se dan los comportamientos democráticos. En nuestro país nos costó sangre, sudor y lágrimas el que existieran instituciones, una en lo particular, el INE ahora, que diera solvencia a los procesos electorales. Chao, pareciera que se quiere desaparecer eso, cuando todos los que están ahorita discutiéndole en lugar de las mejoras a estas instituciones que sin duda tienen vicios, como muchas, en lugar de garantizar las mejores condiciones de transparencia y de rendición de cuentas, lo que se busca es prácticamente desaparecerlo. Y esto es peligroso, muy peligroso para nuestra situación de fragilidad democrática. Muy bien, pues este tema sin duda será tema, valga la redundancia, durante los próximos días. La oposición en Veracruz ya ha señalado acciones que tomarán contra esta reforma electoral. Con respecto a estos puntos que tocan nuestros amigos analistas, ¿no? De la desaparición de las cuestiones municipales para las elecciones, el tema de las prerrogativas que se disminuyen y también, por supuesto, el tema de la revocación de mandatos. Estaremos atentos a través de los programas de Estudiar 3.0 a la evolución de estos temas porque sin duda marcarán la pauta para el futuro de Veracruz. Un último tema que ha despertado también muchos comentarios, tanto aquí en Veracruz, por ser un personaje de aquí, del estado de Veracruz, de la zona sur, y que pues definitivamente muestra cómo se manejan las cosas o algunas cosas en la administración federal, que no está exenta, por supuesto, la administración estatal. Resulta que el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, asignó el segundo contrato más valioso para la compra de ventiladores a una empresa que se llama Bitcoin Energy, una empresa de los sobrinos precisamente de la secretaria de Energía, de Rocío Nale. El órgano de operación administradora desconcentrada del Distrito Federal Sur del IMSS publicó el 21 de abril el fallo de adjudicación directa a la empresa que ofreció una cotización de 114.091.800 pesos por la venta de 100 ventiladores, equipos indispensables para salvar la vida de pacientes graves infectados por el coronavirus. Antes de Bitcoin Energy, la compra del IMSS más grande de ventiladores había sido de 2.500 equipos para $93.6 millones a la empresa Levanting Global Service. Este es el primer negocio de esta empresa, Bitcoin Energy, realizada por el gobierno federal. La empresa, lo que despierta más inquietud es que esta empresa apenas se constituyó en agosto de 2019 y por supuesto también por la cercanía de quien es tío de estos dos integrantes de la empresa.
Esto se viene a sumar a lo que ocurrió recientemente con el hijo de Manuel Bartlett, Manuel León Bartlett, de una venta de ventiladores también por un precio superior a $1,5 millones por cada uno, y que ahora el IMSS pues busca la manera de rechazar esta adjudicación directa, al igual que con esto de Rocío Nale. ¿Cómo ves el tema, Alfredo? Es un tema delicado, sin duda alguna, ¿no? Pues yo creo que es el formato de Morena, porque estamos viendo desde que inició este gobierno que el modelo fundamental es la asignación directa de contratos para obra pública, en la compra de medicina, ahora en la compra de ventiladores, etcétera. Este es el perfil que quiere el presidente de la República y le ha venido fallando, por supuesto. Considero que él no previó este escenario tan complicado, porque le han venido brotando casos de corrupción por todos lados. Y si no median cuestiones de corrupción, al menos tienen toda la apariencia, y en política normalmente lo que parece es. Y entonces este caso no es más que uno más que se suma a una larga lista de lo que ya hemos venido observando en el accionar del gobierno de la Cuarta Transformación. No favorece para nada el discurso anticorrupción del presidente López Obrador, que por cierto, si ustedes se aplican a observar en la retórica mañanera, esto de la corrupción cada vez se va mencionando menos, al menos en lo que yo he venido advirtiendo en las mañaneras, que las veo muy poco, por cierto, pero a propósito de esto me he dedicado a observar que ya no menciona mucho esa cuestión del discurso anticorrupción. Lo sigue y lo seguirá manejando porque es lo que conviene, pero está visto que después de 1 año y medio, 2 años de ejercicio del poder, ya echarle la culpa a lo pasado ya no resulta porque el caso es dar resultados, cumplir con lo que se ofrece, hacer que las promesas de campaña se conviertan en realidad, y no se ha convertido en realidad ninguna de las ofertas que se hicieron durante la campaña. Antes bien, se han aplicado procedimientos que se vinieron criticando durante los gobiernos de Peña y de Calderón y de todo el neoliberalismo. El caso de la militarización, de la traída nuevamente al escenario urbano y rural de México al ejército, es clásico. Y hoy lo dijo y reafirmó el presidente de la República: no voy a dar marcha atrás. Pero bueno, en este caso, pues él debe tener una información muy precisa de cómo ha venido avanzando la delincuencia en México, que insisto, le ha venido ganando terreno al Estado. Y porque la Guardia Nacional no está preparada. Simple y sencillamente, hasta el momento ha resultado un fiasco. Un fiasco porque, para empezar, los lineamientos que le dieron vida, que era el de aplicarse a la seguridad pública en el territorio nacional, se redujeron a aplicarse a la restricción de la migración en la frontera sur. Ni siquiera por mandato de gobierno nacional, sino por obra y gracia de la presión del gobierno de los Estados Unidos. Gracias, Alfredo. Donato, lo que destaca en este aparente, no claro, contrato de adjudicación al compadre de la Secretaría de Energía, es que esta persona, Rocío Nale, aspira a ser gobernadora del estado de Veracruz, a pesar de no ser nacida en nuestra entidad, y que uno de sus diputados que ella promovió y fomentó, Amado Cruz Malpica, acaba de proponer al Congreso una reforma a la Constitución para que sean considerados veracruzanos también los que son padres de hijos
que ha nacido en nuestra entidad. Da para mucho este tema, mucha especulación. Donato, ¿cómo ves? Claro que da para mucho esta situación, porque se entendería que Rocío Nale pues, está haciendo un tráfico de influencias y obvio está juntando una lana para su campaña, así de franca y llanamente, porque actualmente, por desgracia, los funcionarios de Morena o los que tienen el lema de la cuarta transformación y que están en el gobierno, pues no tan solo han demostrado su ineficiencia y que son muy ineficaces y muy desordenados, sino que los grados de corrupción en que se mueven, pues habla mucho de lo que son. Es decir, se comportan como una pandilla de cuatreros asaltando la administración pública. Ellos están viendo dónde hay recursos para poder desviarlos y atraerlos para sus propios intereses particulares o sus supuestos proyectos políticos. Ese es el comportamiento llano que existe. En Veracruz hay muchos ejemplos, ha habido más ejemplos. A ver, ¿qué ha pasado con la funcionaria del DIF estatal que la acusaron o la señalaron por el desvío o por el asunto de las empresas fantasmas que fueron cerca de 350 millones de pesos? ¿Qué ha pasado? Simplemente la quitaron, no sé, pero yo me imagino que no ha procedido ninguna denuncia y ahí está. No se habla de cualquier cantidad, fueron 300 o un poco más de 300 millones de pesos. Entonces, a los partidos políticos les quieren quitar y sin embargo a donde se supone que están cometiendo un conjunto de irregularidades, pues las dejan pasar. Y así hay otros casos de nepotismo, casos de corrupción en varias y muchas secretarías de despacho. Prácticamente se están con la cuchara levantando todos los días algo. Y eso es lo preocupante. Lo de Rocío Nale, pues no me extraña, porque pues es parte de un negocio, porque es su visión de la política o de la politiquería, porque la política tiene otro significado. La función de la politiquería de cómo acceder al poder de esa manera. Y entonces, pues el favorecer primero favoreció a su esposo con una jubilación en Pemex, ya lo habían jubilado, lo volvieron a meter para que saliera con otra jubilación más alta. En el caso de los compadres, pues igual. Ese es el tipo de aspirante que se quiere para gobernar Veracruz. Es lo que anda haciendo un aspirante que quiere ser gobernadora del estado de Veracruz. No tienen proyecto, no tienen una idea de lo que pasa en Veracruz, no tienen una idea de qué tipo de gobierno se necesita, no tienen una visión sobre la democracia, no tienen una visión sobre los problemas sociales en Veracruz, no se tiene un diagnóstico realmente de la situación que se vive y qué es lo que necesita. Ellos no se han dedicado a eso. Eso, ni sus asesores, ni su gente alrededor, simple y sencillamente entendámoslos con la categoría, cómo se comporta una pandilla de truanes que está por querer seguir en el poder público. Muy bien, Donato, afirmaciones muy fuertes. Martín, el tema de estos ventiladores, de esta empresa que se creó apenas en agosto del año pasado y ya le dieron un contrato directo de más de 100 millones de pesos. ¿Cómo ves el tema, Martín? Bueno, efectivamente, flaco favor le hacen al proyecto de la Cuarta Transformación y muy flaco, incluso hablaría por la tradición y por la trayectoria particular del presidente López Obrador, por una traición al propio presidente, si es que están realizando estos actos que van en contra del presupuesto, en contra del patrimonio de todos los mexicanos. Creo que es una llamada de atención al presidente para ver si lo que ha estado siempre argumentando a favor de que no se permitirá esto, se logra.
quiero decirte que a la luz de lo que está sucediendo en los últimos días, meses, formalmente, y particularmente el asunto de Bartlett, el movimiento que se dan algunas encuestas respecto de cuál es el principal problema de nuestro país, y después de que se dijo, desde que llegó el presidente López Obrador, de que esto se iba a acabar, que ya se había acabado, y me refiero a la corrupción, nuevamente vuelve a ser el principal problema de México, de acuerdo a algunas encuestas, la corrupción. Y esto habla, en términos del imaginario colectivo, de un fracaso del presidente, de un fracaso del proyecto de la Cuarta Transformación. Y esto definitivamente, fuera de filias y de fobias, no ayuda al país, porque nuevamente nos hace caer en esta condición de brumas respecto de los comportamientos públicos, cuando 30 millones o más, o los que hayan sido, muchos esperanzados bajo una sola condición: las cosas iban a ser diferentes, se iban a plantear acciones y hechos que rompían con los paradigmas de los cuales hablaba Donato y Alfredo como una cuestión de la cotidianidad que millones de mexicanos creemos que no pueden seguir existiendo, que no ayudan al país a mejorar su condición respecto a la justicia social, a la democracia y a la economía. Y en este sentido, el que se dejen presentes este tipo de actos, llámese Rocío Nale o Manuel Bartlett, o quien sea, desde el funcionario más alto y hasta el más bajo, si están marcados por la misma condición, y me refiero a la nueva clase gobernante y a los que están aledaños, que añoran, como lo dicen muchos en el discurso desde elementos de la Cuarta Transformación, añoran la continuidad de sus privilegios, pues realmente se le están dando elementos de cobertura a que continúen con esto. Esto es muy grave, muy peligroso si no se ataja y se ataca fuertemente. La salida, que parece chusca, pero ahí está, respecto a León Bartlett, de que les regresaron ya sus elementos por malos, por chafas, porque no garantizaban las condiciones que se habían solicitado y que por lo tanto no se le habían pagado, pues es una salida muy débil en el imaginario colectivo, salvo que se quieran arropar en que simple y sencillamente con esto garantizan que no se permitirán este tipo de malos manejos. Creo, de verdad, estoy convencido de que es necesario sanear la vida pública, la vida social, la vida económica de nuestro país para que nos vaya mejor a todos. Y el presidente, yo creo, espero y creo que así debe de ser en términos de dar el voto siempre de confianza, también aspira a eso, y millones en México igual. Pero con estos mensajes, si no se acentúa la sanción y se garantiza que haya rendición de cuentas, no vamos a buen puerto. Muy bien, Martín. Pues con tu intervención damos por concluido, ya nos venció el tiempo, a esta última emisión de Foro Libre 3.0. Gracias, Alfredo Vielma Villanueva, por tu participación. Buenas noches, Alfredo. Un gusto, un gusto. Gracias, Donato. Gracias, Carlos. Buenas noches a todos. Gracias, Martín. Un gusto, Carlos, y nos vemos en la próxima emisión de Expresión Ciudadana. Así es, gracias a Jorge Flores también, que participó, salvo en este programa, en todas las emisiones. Antes de despedirnos, quiero agradecer la presencia de mucha gente que nos ve a través de las redes, en especial de Guillermo Benítez Rodríguez, de Eduardo Adrián Elizondo del Ángel, de Dora María Hernández Guevara, de Talía Escudero, Lorena Bonilla, Rubén Morales Aburto, de Jorge, que nos hizo el favor de atención, de poner atención, Jorge Flores, de Conrado Arenas, de Sonia San Román, de Abel Domínguez, de Gabriela Morales, de Jorgelina Álvarez, de nuestro querido amigo Raimundo Rafael Asensio García, y de todos aquellos que nos hicieron el favor de poner atención a nuestras emisiones. El próximo lunes a las 8 de la noche regresa La Conjura con Alfredo Vielma, Jorge Flores y un servidor.
a las 8 de la noche. Y el jueves regresa Expresión Ciudadana con nuestros amigos Donato Flores Soto y Martín Quitano y un servidor. Para nosotros ha sido un gusto estar conversando y tocando los puntos de interés que han surgido durante las últimas semanas a nivel mundial, nacional y estatal. Agradecemos mucho, por supuesto, también la colaboración y el apoyo del equipo de edición y operación de Sociedad 3.0 Multimedios, encabezado por Néstor Olivares. Muchas gracias por su atención. Soy Carlos Luna Escudero y nos vemos el lunes a las 8 de la noche en La Conjura. Muy buenas noches.